Hola, bienvenidos al podcast Excelentemente. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y tenemos como invitada especial a la psicóloga Sandra Tapara. Psicóloga, bienvenida. Muchas gracias, Pamela. Bienvenido a todos también que van a ver este video y también van a escuchar el podcast. Yo me he formado también en lo que es terapia racional emotiva, conductual. También tengo diplomados en terapia conductual. Actualmente también estoy formada en lo que es terapia de aceptación y compromiso. He tenido cursos en lo que es trastorno obsesivo compulsivo, en lo que es depresión, ansiedad, también en dependencia emocional, y actualmente me estoy formando en lo que es DBT para trastornos de la personalidad. Muy bien, qué interesante el recorrido que usted ha tenido. El día de hoy tenemos un tema acerca de pensamientos distorsionados. Sabemos que los pensamientos juegan un papel muy importante, ya que de estos va a depender lo que nosotros podamos sentir y cómo nosotros nos podamos comportar, ¿no? En la sociedad, con otras personas, con nuestro entorno. Y si nuestros pensamientos llegan a ser negativos, entonces hay mucha probabilidad de que nos vamos a sentir mal. Mientras que por el contrario, ¿no? Si tenemos pensamientos positivos, de la misma forma vamos a poder comportarnos de la mejor manera, ¿no? Vamos a tener conductas buenas alrededor. Entonces, quisiéramos saber qué son pensamientos distorsionados. Bien, Pamela, como lo has mencionado, existen tanto lo que es los pensamientos negativos y positivos, ¿no? Pero básicamente para la corriente o enfoque al que yo manejo se conocerían como inferencias. ¿Ya? Pero dando más o menos una definición concreta de lo que son los pensamientos distorsionados o las distorsiones cognitivas, hablaríamos de que es una malinterpretación de lo que nosotros vemos o juzgamos en la realidad, ¿no? Que usualmente suele ser sesgada y que puede producirnos cierto malestar a nivel emocional y a nivel psicológico. Y bueno, como lo has mencionado también, Pamela, todos nosotros pensamos, ¿no? Y como suelo decirle también a los pacientes, la única persona o ser que no pueda pensar es aquel que todavía o que ya no tiene vida, ¿no? Entonces, por ende, todos nosotros tenemos pensamientos y tenemos que aprender, más que a que sean positivos, es que sean más realistas y flexibles y que se acomoden más a nuestra realidad. Entonces, ¿existen tipos de pensamientos distorsionados? Existen tipos de distorsiones cognitivas a los que usualmente casi todos nosotros tenemos o pasamos diariamente, ¿no? Dentro de los más comunes que podríamos mencionar, por ejemplo, está el que es conocido como abstracción selectiva o de filtraje. No sé de repente si alguno de nosotros, también en mi caso en algún momento, y suele pasar, solamente que ahora ya lo volvemos un poquito más flexible, suele sucedernos, ¿no? ¿Qué es la abstracción selectiva? Es aquel que se refiere a, por ejemplo, ¿no? Estamos haciendo muchas cosas y al final solo nos enfocamos en lo malo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el caso tuyo, digamos, diste 4 exámenes en la universidad, o de repente hiciste algunas actividades en casita y todo te salió bien, salvo uno, que de repente nos fue mal en el examen y no nos sacamos la nota esperada, ¿no? ¿Y qué es lo que decimos? No sirvo, o todos los demás exámenes que voy a dar me van a ir mal, ¿no? O esta situación que estoy viviendo ya me arruinó todo el día, ¿no? Todo mi día fue malo, ¿no? Entonces, lo que hacemos es básicamente seleccionar esta información que es negativa, dejando atrás todo lo demás que sí hicimos durante el día, ¿no? Por eso se le llama abstracción selectiva o filtraje, ¿no? Porque, como dice, filtramos las cosas positivas, pero solamente nos enfocamos en la parte negativa. Otra de las cosas que también solemos pensar, y nos suele pasar a todos, ¿no? Es el pensamiento polarizado o todo o nada, ¿no? Entonces, de repente, cuando tenemos igual, ¿no? Un mal día o tenemos alguna experiencia negativa, ¿no? Y decimos, o quien ha escuchado esta frase de decir, ¿no? Todos los hombres son malos. Todos son iguales. O todos son iguales, o todos son infieles, ¿no? Y es porque, ¿no? Lo englobamos en uno, ¿no? De forma negativa.
cuando nos damos cuenta que en realidad no es así, ¿no? Entonces es el todo me va mal, o nunca voy a estar bien, jamás las cosas me van a ir o me van a suceder algo bueno a mí, siempre me suceden cosas malas, ¿no? Se caracteriza de que vamos a extremos y no vemos el término medio. ¿Ya? Otro de los pensamientos que también usualmente son comunes es la lectura de pensamiento, ¿no? De repente nos sentamos y yo te veo así de reojo y quizás me doy una mueca de risa, ¿no? ¿Qué pensarías de repente? Se está burlando de mí, ¿no? O de repente, ¿qué cosa me he puesto? ¿Por qué me están mirando así? O de repente estoy yo dando una disertación, una exposición y veo de repente a Pamela o otra persona bostezando. ¿Y qué es lo que suelo decir? De repente le está aburriendo mi exposición, le parece que mi exposición es tonta o se está burlando de la ropa que estoy llevando, ¿no? Entonces a ese tipo de pensamiento se le llama, vuelvo a mencionar, lectura de pensamiento, ¿no? Porque creemos suponer lo que la persona está pensando, cuando en realidad no puede ser así. Ninguno de nosotros, ni por el hecho de ser psicólogos, tenemos la capacidad de leer mentes. Entonces, ¿no? Lo único que de repente podría ser, ¿no? Que de repente yo me fijé en la ropa de Pamela y me dicen, mira, me gusta ese pantalón y me imagino yo cómo sería que yo me lo ponga, ¿no? Y por eso sonrío, no necesariamente porque esté pensando algo malo de ella. O de repente si estoy dando la disertación y Pamela u otra persona empieza a bostezar, ¿no? Entonces de repente no sé, que de repente en casita ella tuvo que estudiar hasta tarde y después asistir temprano y por eso se siente cansada. No necesariamente sería por el tema de que le está aburriendo mi disertación. Entonces, otro también pensamiento que suele haber es el de maximización y el de minimización, ¿no? Tenemos, de repente tendemos la mayoría a tener de repente, ¿no? Me va como en el tema de los exámenes, me saqué la mala nota, ya todos los demás exámenes me van a salir mal también, ¿no? Todavía no ha sucedido la situación, solamente me estoy basando en un hecho concreto, pero no es que haya sucedido lo demás, pero ya estoy diciendo que va a suceder así. Entonces mis pensamientos se van regulando de esa forma. O de repente obtengo una buena calificación y me digo, no, es que fue por suerte, no porque realmente era así, ¿no? El profesor de repente se confundió conmigo y por eso me dio un halago. No necesariamente es porque hice un buen trabajo, ¿no? Entonces también otro de los que usualmente es los debería, ¿no? Debería ser una excelente alumna, debería ser un buen terapeuta, debería ser una buena madre, debería hacer de repente hacer las cosas mejor, ¿no? Entonces son bastante rígidos que nos implican a que no nosotros nos castiguemos a nivel mental. También existen otros tipos de pensamiento, ¿no? Y el más común en este también caso es el etiquetaje, ¿no? Soy un inútil, soy un irresponsable, soy una mala madre, soy una mala persona, no soy inteligente, jamás de repente voy a ser una persona que tenga capacidades para hacer esto, ¿no? Etiquetándonos referente a situaciones que a veces de repente no nos salen bien, pero no que impliquen que sea realmente así. Hay un montón más de pensamientos, pero básicamente eso es lo que usualmente se puede ver en consulta y los que usualmente están presentes en la mayoría de personas, ¿no? Entonces básicamente lo que se hace en terapia también es ayudarles a identificar este tipo de distorsiones para que puedan entender que también en cierta forma es normal, pero hay que aprender a trabajarlos, ¿no? Para que no les genere tanto malestar. Qué interesante conocer los tipos de pensamientos, ¿no? Muchas veces nos hemos visto, quizás también nuestros oyentes, identificados con ellos, ¿no? En alguna etapa de nuestras vidas o en la actualidad. Y ante esos tipos de pensamientos negativos, ¿cómo podemos reconocer, identificar en nosotros mismos y también de repente en nuestro entorno, en nuestros padres, en nuestros hijos? ¿Cómo podríamos reconocerlos? Bueno, básicamente como lo hemos venido manifestando, ¿no? Primero es entender si realmente la situación que estoy pasando es como para decirme que es así, ¿no?
Entonces usualmente lo que hacemos es debatir el pensamiento a través de preguntas que son un poquito más flexibles y lógicas. Por ejemplo, ¿no? Si yo me digo, que ya hemos hablado con el tema de etiquetaje, ¿no? Soy una mala estudiante, jamás voy a aprobar el semestre. ¿Qué tipo de pensamientos estarán ahí? Estamos hablando de pensamiento de etiquetaje y el polarizado, ¿no? El que jamás voy a aprobar, soy una mala estudiante. Pero me pregunto, ¿no? O sea, ¿realmente me ayuda a pensar de esta forma para poder hacer mis cosas? No, porque lejos de ayudarte a hacer las cosas te produce más incertidumbre, te produce ansiedad, ¿no? ¿Realmente eres una mala estudiante? O sea, la cuestión es analizar y de poner de forma objetiva la conducta. ¿Ya? El hecho de que te haya ido mal en un examen no implica que seas una mala estudiante, ¿no? Y valorizas lo que es bueno y lo que es malo para ti. De repente para ti malo es aquel que falta clases, que no presenta trabajos, que no hace ciertas actividades, y haciéndolo un poco más objetivo verás que de repente en ese aspecto sí haces trabajos, sí presentas tus exámenes, sí haces los grupos con tus compañeros. Entonces te das cuenta, ¿no? De que en realidad no es como tu mente te lo dice, y de ahí de alguna u otra forma vas debatiendo, ¿no? Y tratar de volver el pensamiento más flexible implicaría darte cuenta de que también hay cosas que haces bien, ¿no? De repente es recordar, ¿no? La vez pasada el profesor me elogió por un trabajo que hice, esta vez de repente no me fue tan bien, pero la próxima vez me va a ir mejor, ¿no? Una de las cosas que debemos de aprender a trabajar en la parte de flexibilización de pensamiento es ayudarnos a ver de forma más objetiva las situaciones que vamos viviendo y no verlas como todo o nada, ¿no? Con el segundo pensamiento es que jamás me va a ir bien. En realidad, si lo vemos desde un punto más objetivo, llegar a quinto semestre implicaría que hice otros 4 semestres que sí me fue bien y por eso estoy aquí. Entonces es tratar de volver un poco más flexible para que a nivel emocional no sientas la carga que producen los pensamientos negativos o los pensamientos rígidos en este aspecto en tu vida, ¿no? Entonces, una de las cosas que sí vuelvo a mencionar, ¿no? Van a haber pensamientos que van a generarte negatividad en la parte conductual. Básicamente por estudios sabemos que lamentablemente estamos acostumbrados a pensar de forma negativa, es lo normal, ¿ya? Pero podemos entrenar a nuestro pensamiento o nuestra forma de ver las cosas para que sea un poquito más flexible y no nos produzca tanto malestar a nivel emocional. ¿Y cómo es que estos pensamientos se desencadenan en nosotros? ¿Cuáles serían las causas, el origen de estos pensamientos? Bueno, el origen también tiene que ver de acuerdo a lo que es la parte de la crianza, ¿no? Usualmente a veces las personas, nuestros padres o el entorno nos exigen demasiado. Entonces sí tenemos que de repente acoplar el tema de ser un poquito más flexibles, ayudar de repente a ver las cosas de otra forma, porque usualmente a nivel con el contexto lo que hacemos es de repente ¿no? A nivel conductual nuestros hijos de repente se sacan malas calificaciones, quizás no en todos los casos, valga la aclaración, pero decimos, no has estudiado, eres un tonto, eres esto, eres aquello, y de repente la persona lo interioriza, ¿no? Entonces de repente la persona, como forma de ayudarle a que reciba reconocimiento de sus padres, se autoexige. Y si no tiene de repente la estimulación, por así decirlo, o la recompensa que quiere recibir de sus padres, se castiga, ¿no? Mis papás tienen razón, no sirvo para nada, o de repente no puedo hacer las cosas, voy a sacarme malas notas siempre, no voy a ayudar. Entonces poco a poco se va castigando a nivel emocional y también a nivel psicológico, ¿no? Entonces ahí poquito a poquito también en algunos aspectos se van desarrollando algunos aspectos ansiosos, depresivos, que de alguna u otra forma también influyen en el comportamiento de la persona. Entonces podríamos también considerar de repente que los maestros, los educadores o los apoderados de estos pequeños, de estos niños, son parte de
que por sus conductas o por sus exigencias desencadenan estos pensamientos a largo plazo, o es que también se ha observado en niños y en adolescentes, ¿no? Este tema de la ansiedad y de pensamientos negativos. Sí, en algunos aspectos sí, vuelvo a mencionar, ¿no? El hecho de no significa que pues vamos a permitir en este aspecto quizás la mayoría de conductas, pero sí se trata de establecer un patrón para ayudar a los jóvenes para que puedan aprender, ¿no? Ciertos aspectos que le ayuden a manejar más algunas conductas en clase, ¿no? Especialmente es reforzar la parte emocional. Si de repente hay algunas situaciones en la parte académica, es importante implementar, ¿no? De repente refuerzos de estimulación, como que lo hizo bien, que debe hacerlo mejor de repente la próxima, ¿no? O de repente si saca una mala calificación, no es el tema de decir toda la vida te sacas malas notas o toda la vida haces esto. Hay que entender que las calificaciones y las conductas que pueden presentar tanto adolescentes y niños siempre indican algo. Y quizás es un motivo para poder ver qué está pasando con esta joven o con este niño para poder ayudarle, ¿no? Y trabajar en ese aspecto. No se trata de decirle no sabes nada, se trata de decirle de repente fallaste, pero puedes mejorar la próxima vez, ¿no? Y darle de repente ciertas pautas de trabajo para que tanto el adolescente o el pequeño puedan de repente de esa forma trabajar en casa y también con la parte educativa, ¿no? Entonces, ¿qué impactos nos podría mencionar a corto y largo plazo acerca de los pensamientos negativos? Ok, los pensamientos negativos, vuelvo a mencionar, quizás dentro de lo que es la parte interna, vuelvo a repetir, son normales, pero sí tenemos que aprender a manejarlo. ¿Ya? Ahora, si tengo mayor parte de los pensamientos negativos en mi vida, de las distorsiones cognitivas en mi vida, pues no, sí pueden trabajar o pueden generar cierto tipo de problemas ansiosos. Imaginemos un caso de repente, ¿no? Quizás te invitan a una fiesta. Y no, usualmente a nivel no soy muy sociable, pero esta vez voy, ¿no? Y de repente a nivel de pensamiento, como soy un poco tímido o tímida, a nivel conductual de repente es el encaje la palabra que le damos. Entonces es, ¿y si nadie me habla? ¿Y si cuando llego a la fiesta nadie quiere socializar conmigo? ¿Y si no está mi amigo? Estamos de repente un poquito ansiosos entrando ya, pero aún así decidimos ingresar, ¿no? Vamos, nos divertimos de repente, bailamos y bueno, todo fue bien. Y de repente cuando ya llegamos a casita nos damos cuenta de que teníamos una gran mancha en la parte de atrás de nuestro pantalón y nadie nos dijo nada, ¿no? Entonces, ¿qué se genera en el pensamiento? De repente en la cabecita tenía esta mancha en el pantalón, que es la situación activante, y dices, no, nadie me dijo nada, seguro todos se burlaron de mí, soy el hazme reír de la fiesta, las personas de repente se pusieron de acuerdo para que todos se burlen de mí y nadie quería de repente decirme porque no me dijeron, nunca más voy a salir de mi cuarto, jamás voy a ir a una reunión, prefiero quedarme en mi casa, ¿no? Entonces, y ahora de repente la situación será que cada vez que me invitan a un evento yo recuerdo esa situación y me genera ansiedad. Entonces prefiero quedarme en casa, ¿no? Y de repente se cruzan con otro tipo de actividades, de repente con otro tipo de situaciones, por ejemplo, ¿no? Viene alguien y me dice, oye, me hace un comentario que es poco apropiado y peor me siento mal y poco a poco voy retrayéndome, quedándome en casa pensando que socializar es la peor forma y prefiero, ¿no? Entonces voy generando de repente una fobia. Y ahí poco a poco me va generando un problema y ahí ya no quiero tener contacto con las personas y prefiero encerrarme. Y de repente ahora cada vez que me invitan o cada vez que quiero salir, ya no solamente es la parte de pensamiento, y ahí hablamos de la parte fisiológica, ¿no? Cada vez que de repente quiero salir, mi cuerpo se tensa, me empieza a doler la cabeza, me empiezo a sudar, entonces me da una ligera taquicardia, o sea, mi corazón va latiendo más rápido, ¿no? En las noches me cuesta dormir porque estoy pensando en esta situación que me sucedió,
todo, y ya de repente empiezo a tener pesadillas, en las mañanas me siento cansado, estoy hipervigilante si alguien me dice que tengo que hacer esto frente al público y me genera ansiedad, ¿no? Y entonces ya se va convirtiendo en algo más y más y más grave, ¿no? O sea, y ahí sí, ¿no? Ya tendríamos que estar trabajando de repente de forma también terapéutica para ayudar a esta persona que pueda superar este problema ansioso. Como vuelvo a mencionar, ¿no? Tenemos pensamientos buenos y no tan buenos todos los días, pero es importante saber aprender a manejarlos. Más que controlarlos, es aprender a regularlos, ¿no? Porque vuelvo a repetir, pensamientos todos los vamos a tener, pero es importante a poder transformar o volverlos un poco más flexibles, ¿no? Y tomar de repente algunas, ¿no? Como tomar las situaciones concretas que vivo, de repente las cosas que sí he hecho referente a las cosas que mi cabeza piensa que van a suceder, ¿no? Pero ya cuando veo que a pesar de estar haciendo esto, de tratar de buscar otras estrategias, no me ayuda, entonces ya tengo que buscar ayuda porque ya no estoy haciendo mi vida con normalidad y hay cierta forma que se está alterando, entonces necesito aprender a trabajarlo. Que eso sería lo último que usted estaba comentando, sería parte de cómo combatir esos pensamientos negativos, ¿no? Nos había comentado acerca de la flexibilidad emocional, nos había comentado acerca de que si es necesario ir al terapeuta. ¿Algún consejo más que podría dar a la audiencia o a nosotros acerca de cómo combatir estos pensamientos? Ya, como vuelvo a mencionar, básicamente es aprender a hacerlos flexibles. Ya. Ahora, todo lo que dice nuestra mente, no todo, va a ser la redundancia, no, a veces no es cierto. ¿Ya? Entonces tengo que aprender qué cosa sí es objetivo y real versus a lo que no es objetivo y lo que no ha sucedido aún, ¿no? Porque a veces tenemos una visión catastrófica, que es otro tipo de pensamiento, ¿no? Salgo y se van a burlar de nuevo de mí, me va a ir mal en el examen, jamás voy a hacer las cosas, nunca me va a suceder esto. O sea, vemos toda la situación de futuro de forma negativa. Entonces es tratar de ser objetivos en ese aspecto. O sea, ver las cosas reales y concretas que sí hice para ayudarme a que sea un poquito más flexible en el presente y de esa forma poder abordarlo. Para que no sea tan malo, por así decirlo, y de esta forma pueda tener una vida un poco más flexible y ayudarme. Ahora, no se trata de ser positivo siempre, ¿ya? En la parte, y con esto no quiero que se me malentienda, ya en la parte terapéutica lo que decimos en el paciente no es que todo es negativo o que todo es positivo, sino que todo tiene un término medio y tenemos que aprender a ser flexibles. ¿Qué pasa si yo me digo que las cosas siempre me van a ir bien? Ejemplo, de repente estoy buscando trabajo, ya digo sí, voy a seguir buscando trabajo, el próximo trabajo a la próxima entrevista que vaya, voy a conseguirlo, va a ser mío, ¿no? Ese es un pensamiento bastante bueno. Pero ¿qué pasa si no consigo el empleo? ¿No? Porque de eso no tenemos nada seguro. Entonces, un pensamiento flexible de repente en ese aspecto sería, ¿no? Que no me fue bien en esta entrevista, pero la próxima lo haré mejor y me seguiré esforzando hasta conseguir mi empleo, por ejemplo, ¿no? Se trata de aprender a que nuestros pensamientos sean más flexibles, pero vuelvo a referir, no es un proceso que se lleva de 1 a 2 días, es un largo proceso, porque usualmente nos hemos acostumbrado a pensar de forma distorsionada. Entonces tenemos que entrenarnos para poder empezar a pensar de manera flexible más que positiva. Claro, y de esa manera también se va a ver involucrado, ¿no? El autoestima, el autoconocimiento y todas aquellas habilidades sociales que obviamente van a ir en mejora cuando mejoran estos pensamientos. Exacto. Muy bien, muy interesante la entrevista del día de hoy. Espero sea de mucho aprendizaje para cada uno de nosotros y agradecidos todos con usted, psicóloga Sandra. Gracias, Pamela, igual por la invitación. Recuerden que es importante manejar nuestras ideas o pensamientos, ¿ya? Pero cuando ya sentimos que ya no podemos, que ya no estás de repente haciendo tu vida de forma normal, que ya estás de repente dejando de hacer cosas y que te está generando mucho malestar, entonces es momento ahí de buscar ayuda.
¿sí? Recuerda que de repente a veces te dicen no, que tú puedes. Sí puedes, pero de repente necesitas un acompañamiento especializado para ayudarte a manejarlo mejor. Así que buscar ayuda tampoco es malo, ¿sí? Entonces aquí estamos para poder brindarte lo que te dé seguridad y paz. Contamos con varios especialistas que te pueden ayudar si es que sientes que necesitas trabajar algún aspecto de tu vida que te está generando de repente cierto tipo de malestar. Muy bien, gracias. Los invitamos a que puedan seguir nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, TikTok y de la misma manera en YouTube. Gracias.